Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera transmisión, nuestro primer webinar como nueva junta directiva. Vamos a hablar de un tema que es actual, que es muy actual, que son las expectativas que tienen los adolescentes sobre la función sexual. Es decir, vamos a hablar acerca de lo importante que es la educación sexual en los adolescentes, pero cómo la estamos enfocando. Eso es parte de la educación sexual. Es decir, los adolescentes quieren saber de sexualidad. Los padres no hablan de sexualidad con ellos, tampoco hablan en el colegio, tampoco se habla en las universidades. Y es muy importante estar consciente de que estos problemas suceden y que es un tema de actualidad realmente. Entonces, en relación a esto, por ejemplo, tenemos que definir algunos puntos que son importantes. O sea, la función sexual. Definir qué es la función sexual. La sexología, les dije hace un rato que estudia dos áreas principales, que tienen que ver con el sexo, que es la diferencia orgánica entre un hombre y una mujer, que se basa en la biología, en los genes, en los cromosomas, en los genitales, en los órganos reproductivos. Y la función sexual, que es un poco lo que hace la persona sexualmente. O sea, está compuesta por una serie de fases sucesivas que están presentes en las actividades propias del sexo, que se denomina, empieza con una condición que se llama el deseo sexual, la cualidad. O sea, para que se active la función sexual es indispensable que exista el deseo sexual. ¿Y qué es el deseo? Son las ganas de buscar a alguien para tener actividad sexual o tener actividad sexual con uno mismo. Es decir, es una motivación, es lo que te provoca realizar o tener una actividad sexual. Y esta función sexual expresa las actividades propias del sexo. Y se observa, por ejemplo, cuando se activa la unidad estímulo sexual, respuesta sexual. Siempre que hay un estímulo sexual, hay una respuesta sexual. Cualquier tipo de estímulo produce una respuesta. Si es de orden sexual, produce una respuesta sexual. Esta respuesta es innata y se va desarrollando a lo largo de la vida, a través de la experiencia, el aprendizaje y la intervención de aspectos socioculturales. Y este proceso, esta es la lámina, una de las láminas importantes de la función sexual que desarrolló el doctor Bianco durante su carrera, por ejemplo, explica que tiene que existir o estar siempre presente el deseo sexual, pero que para que se active una situación estímulo sexual tiene que haber un administrador, un método y una frecuencia. El administrador es la persona que administra el estímulo sexual en el cual tú vas a responder. Ese administrador puede ser una persona del sexo opuesto, que es lo más común, sería un administrador heterosexual. Un administrador del mismo sexo es una administración, un administrador homosexual, y de ambos sexos es un administrador bisexual. Estos son los que hacen que se produzca la respuesta sexual. Es quien produce esa respuesta, quien administra. A la vez tiene un método. Este método es la forma en la cual utiliza la persona para activarse sexualmente. Está basado en los cinco sentidos: vista, tacto, oído, olfato, gusto, pero también en la imaginación, en las fantasías, en las evocaciones, en los recuerdos. Y este deseo también está manifestado en fantasías, en consumo de material erótico, en búsqueda de una persona para tener actividad sexual, o la receptividad cuando te buscan para tener actividad sexual. Y la frecuencia y la cantidad de veces que la persona tiene actividad sexual. El deseo va por un lado y la frecuencia por otro. Es decir, el deseo son las ganas, pero no quiere decir que lo hagas. Y la frecuencia es las veces que lo haces, o sea que tienes actividad sexual. Esta frecuencia puede ser alta, media o baja. Una frecuencia sexual alta es cuando la persona tiene actividad sexual consigo mismo o con su pareja, consigo mismo es decir, a través de la masturbación, o con su pareja todos los días, varias veces al día, hasta cada 4 días. Un promedio de 2, 3 veces por semana es lo común. Una frecuencia media es aquella que va de 5 a 9 días, es decir, casi una vez por semana. Y una frecuencia baja es la que se activa entre 10 y 14 días. Todas estas frecuencias son fisiológicas. Acuérdense que en sexología no hablamos de normalidad, hablamos de conductas fisiológicas y patológicas, porque lo normal es algo estadístico, es lo común,
Pero acá no hablamos de lo común, sino hablamos de lo fisiológico, es decir, conductas operativas, conductas sanas. Y esas frecuencias, las tres son sanas, pero las personas no se etiquetan con la misma frecuencia, es decir, no todas las personas tienen actividad todos los días durante toda su vida o cada 2 o 3 días, sino que alguna semana pueden tener una actividad diaria, la otra semana ninguna, la otra 2, la otra una, o sea que van variando. Y la frecuencia tiene que ver con la pareja también, cuando tienes pareja, con la satisfacción que tienen esas parejas con su frecuencia. ¿Ok? Si una pareja tiene una actividad sexual una vez a la semana y está feliz con esa frecuencia, no hay ningún problema, no hay ninguna patología. Las alteraciones o patologías se presentan cuando esta frecuencia se da cada 25 días, 20 días, una vez al mes, cada 2, 3, 4, 5 meses. Yo tengo pacientes en la consulta que tienen actividad sexual una vez cada 4 meses o cada 6 meses. Esa frecuencia es patológica. Una vez que se activa la situación estímulo sexual, se presenta la respuesta sexual. Y la respuesta básica empieza con la excitación, que es la primera fase de la respuesta. Después viene la etapa de meseta, el orgasmo y la resolución. Todo esto tiene que ver con el funcionamiento sexual. Los adolescentes no lo saben. Y todo esto además tiene un tiempo de funcionamiento. Es decir, desde que tú inicias la actividad sexual hasta que termina, tiene un tiempo de duración. Ahora, la fisiología, ¿por qué hablamos de fisiología o de conductas fisiológicas? Porque es una ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los órganos de las personas. El hecho fisiológico te dice que el ser biológico siempre, desde que empieza hasta que muere, va a responder a cualquier tipo de estímulo. Y si el estímulo es de orden sexual, va a tener una respuesta sexual. Lo ideal es que la respuesta sea fisiológica. Y la respuesta sexual en sí son todas las actividades caracterizadas por la presencia de una activación a nivel cerebral o medular y en el sistema nervioso. Ese proceso se corresponde con la tumescencia, contractibilidad muscular, fenómenos de tumescencia genital, extragenital, y hay cambios que se producen a nivel genital y a nivel extragenital. Y tiene que ver también con hormonas, con neurotransmisores, y con la forma que uno va captando el estímulo para que se produzca esa respuesta sexual. En cuanto al deseo, por ejemplo, nosotros decimos siempre que la persona, el deseo puede producirse espontáneamente, pero también puede ser que tú no tengas deseo de tener una actividad sexual, tu pareja te estimula, te toca, te acaricia y se despierta el deseo. O sea, no siempre tiene que preceder el deseo a la respuesta sexual. Puede ser que aparezca la excitación, no tenías deseo, pero a través de las caricias o las conductas empiezas a desarrollar este deseo. Esta es la fase de la respuesta sexual. Esta es la fase de Master y Johnson, que son los pioneros en la terapia sexual. Master y Johnson escribieron un libro que se llama El vínculo del placer y respuesta sexual humana. En ese libro ellos van hablándonos de esta respuesta. Esto se escribió en los años 60, estos libros. Y ellos dijeron, esto va a perder vigencia porque las parejas se van a comunicar más, van a hablar y va a ser más fácil la vida en pareja y la vida sexual. La van a disfrutar más. Sin embargo, hoy en día los problemas que ellos pronosticaron en el 60 y que ellos dijeron que iba a hablar, que iban a presentarse, no se presentaron. Ahora en la situación de pandemia nos hemos dado cuenta de que los problemas siguen siendo los mismos de los años 60. Las personas no hablan de sexualidad, no conocen su respuesta sexual, separan el placer de la afectividad, o sea, el vínculo del placer, no lo toman en cuenta. La persona busca su placer inmediato, buscan como fin el orgasmo, como meta, la penetración como la única forma de satisfacción. Y esto no debería suceder. Estas son las fases que le digo. En esta fase de excitación hay respuesta de erección en el hombre, lubricación en la mujer, erección de clítoris, y son respuestas también relacionadas con el sistema vascular. Tiene que haber relajación para que se produzcan esas respuestas. Pero estos son los preliminares, lo que se llaman los previos. Y la mayoría de personas en una sociedad como la nuestra, que es machista, conservadora,
se obvian. La persona va directo al grano y viene la penetración y esperan que se produzca un orgasmo. Y si no se produce, hay problemas porque la persona piensa que no lo hizo bien, que no es bueno en intimidad, y la mujer siente que esa actividad no estuvo completa. No se dan cuenta que estas fases son independientes. Tú puedes tener unos buenos preliminares, haber mucho placer, tener el orgasmo sin que haya penetración, o no tenerlo, pero disfrutar y nadie te va a quitar lo bailado. Entonces no son indispensables para que seguir todo o completar toda la respuesta sexual. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver después, que esperan los adolescentes. En la adolescencia, por ejemplo, un adolescente está en un periodo de transición, responden a cualquier tipo de estímulo. O sea, ellos ven una mosca volando y le parece que la mosca es sexy, o se pueden excitar sin que haya la presencia de un estímulo, buscan actividades autoeróticas, pueden tener experiencias homosexuales o heterosexuales. Acá diferenciamos un patrón de conducta homosexual de una experiencia homosexual. Por ejemplo, los chicos, los adolescentes a veces se masturban en grupo con sus amigos y eso no quiere decir que se estén estimulando heterosexualmente, se están estimulando entre ellos, viendo las erecciones de los otros, compitiendo a ver quién eyacula más rápido, pero el estímulo es de orden homosexual. Sin embargo, no quiere decir que van a desarrollar posteriormente un patrón de conducta homosexual, sino que es una experiencia, como la experiencia que pueden tener personas que están en la cárcel, que viven actividades homosexuales, pero después su patrón es heterosexual. Son solamente experiencias que se presentaron. Es autoerótica, la masturbación es lo máximo para ellos. Acá descubren la masturbación, pero generalmente lo hacen rápido, lo hacen apurado, cuando es el momento preciso para que ellos disfruten y aprendan a conocer sus tiempos y las zonas que les gustan, y no solamente ir a estimularse con la parte genital, sino también con otras partes del cuerpo que responden a los estímulos eróticos. Puede ser fetichista, puede ser zoofílica, mucha gente en el campo tiene experiencias con animales, sus primeras experiencias con una ovejita sexy que vieron por ahí caminando y tienen su actividad sexual. Pero eso no quiere decir que sean zoofílicos, fue una experiencia zoofílica. Y aprenden por ensayo y error, van probando diferentes conductas. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes ahora, en este momento? Y que yo recibo en consulta padres alarmados preguntando, diciendo, mi hijo dice que es bigénero, que es pansexual, que no que es bisexual, y ellos todavía no pueden definir su patrón porque están en un periodo de experimentación, están descubriéndolo. Así como hoy les gusta eso, mañana les va a gustar la heterosexualidad o van a ser transexuales, o sea, van a ser muchas las opciones, pero no es la mayoría. Sin embargo, ahora los motivos que tengo de consulta de adolescentes, sobre todo de padres que preguntan y que traen a sus hijos, no los traen para que los reconviertan en caso de que su hijo se haya declarado homosexual, porque no existe la reconversión y no es una patología la homosexualidad, pero se preocupan porque creen que están confundidos. Y la mayoría en realidad no tienen ese patrón, porque hay más o menos una forma de diagnóstico diferencial de preguntas que tú le puedes hacer a un adolescente y te va a decir yo soy trans. O sea, yo quiero porque me identifico y soy del sexo opuesto. Pero resulta que en su niñez no manifestaron ninguna expresión. La transexualidad generalmente se presenta desde los primeros años y también el transgénero, o sea, no aceptar su género. Pero después cambian, o sea, no es un proceso en el cual pueden decidir ellos lo que van a hacer. Entonces tienen que ir a pasar por varias evaluaciones para descartar si es un verdadero transgénero o un verdadero transexual o no. La diferencia entre transgénero y transexual es que el transexual quiere cambiar sus genitales, los rechaza, no los quiere y los detesta. Y lo ha sentido desde niño. En cambio, un transgénero es una persona que quiere conductas femeninas, quiere ser como mujer, pero acepta sus genitales y disfruta de ellos. No los quiere rechazar, no los quiere cortar, no los quiere mutilar. Él sigue disfrutando de esta actividad. Y esa es la diferencia. Todos los transgéneros no son transexuales.
O sea, mejor dicho, los transexuales, no, todos son transgéneros, pero no todos los transgéneros son transexuales. Hay gente que disfruta de su sexualidad y vive feliz. Ahora, un adolescente, ¿para qué quiere tener relaciones sexuales? Un adulto, por ejemplo, tiene relaciones sexuales por placer, por reproducción o por amor por su pareja. Son los tres para qué básicos, fundamentales. Un adolescente no, él los tiene porque cree que ya está listo, que ya es maduro y quiere vivir intensamente. Más ahora después de pandemia, quiere experimentar y probar con lo que sea. Y eso es lo que está ocasionando los problemas que vemos en este momento. Ha habido mucha depresión, ellos han sentido que les han robado años de su vida, 2 años, con situaciones de peligro, han visto muerte, han visto la fragilidad de parientes, de amigos, de hijos de amigos, papás de amigos que han muerto con el COVID y piensan que ahora quieren vivir intensamente esos 2 años que no vivieron. Ellos también pueden tener, perdón, relaciones sexuales por afecto y amor, se enamoran de su pareja, porque el grupo presiona y le dice, tienes que tener. Ya ser virgen o no haber tenido actividad sexual, eso ya pasó de moda. O porque si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? O porque su pareja los presiona y les pide una prueba de amor, una forma de expresar su sexualidad. Y tenemos dos problemáticas fuertes en el Perú, que es educadores desinformados, profesores que no manejan sexología y que dan clases sobre información que reciben por órdenes de Minedu, pero sin liberarse ellos de sus prejuicios, de sus valores o antivalores o de toda la connotación que tiene haber vivido una sexualidad reprimida. Un educador lo primero que tiene que hacer es formarse en todo lo que es fisiología sexual, lo que es anatomía, conocer los cambios que se producen genitales y extragenitales durante la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución. Tiene que conocer de esta parte de anatomía, de biología, para poder hablar y liberarse de prejuicios. No pueden tener una sexualidad llena de prejuicios, errores de concepto o mitos que ellos los creen firmemente. Entonces la preparación tiene que ir por ahí, por educadores, pero no en prácticas amatorias o en el Kama Sutra o en cómo hacer sexo oral. Tiene que ser en ciencia, en todo lo que es anatomía, todo lo que es biología, todo lo que es función sexual, todo lo que es respuesta sexual, lo que son las alteraciones sexuales, las patologías, las parafilias, alteraciones de sexo, etcétera. Y padres que no hablan, porque el padre no conversa con sus hijos porque cree que tiene que ser experto. No necesariamente tiene que ser experto, solo tienes que informarte, pero en páginas académicas o a través de asociaciones como la nuestra. Entonces acá tenemos las dos fallas principales. En la familia no se habla, en el colegio no se habla y si se habla con prejuicios o con mitos, con errores de concepto, con criterios personales que no están basados en ciencia. Y la idea es formarlos en todo lo que es ciencia. Ojo, ciencia no solo es biología, también tiene que ver con valores, con sociocultura, pero no con adoctrinamientos. Tiene que ser algo libre. Y los padres también tienen derecho a saber que quieren que sus hijos sepan sobre sexualidad. Porque ellos dicen, los valores los doy en casa. En el colegio le enseñan la parte de anatomía. Sin embargo, la parte de anatomía también la tienen que dar en clases. Entonces es toda una confusión que hay y una ausencia de educación sexual. Los perjudicados son los adolescentes. Yo he dado charlas en colegios donde los alumnos, hago primero una entrevista con mis alumnos, o lo que voy a dar la charla, y otra con los papás. Y le digo a los papás, ¿qué quieren que sus hijos sepan de sexualidad? Y los padres quieren que sus hijos sepan de infecciones de transmisión sexual, de métodos anticonceptivos, protegerse del VIH y que no sufran en su primera relación. ¿Y qué quieren saber los chicos? ¿Cuánto dura una relación sexual? O sea, ¿cuántas veces es bueno masturbarse? ¿Tienen que tener 2 coitos seguidos o 3? Eh, ¿Tienen que eyacular o durar media hora sin eyacular? ¿Son responsables del orgasmo de su pareja? Si su pareja no tiene orgasmo, es culpa de ellos. ¿Cómo demuestran que son buena cama si no tienen experiencia? Todas esas preguntas que ellos quieren hacer se relacionan con la función sexual.
y con el placer. Y los padres no quieren que sepan eso, pero ellos es lo que quieren saber. Y eso no se lo da nadie, ni su papá, ni su mamá, ni el colegio. Es obligación de nosotros enseñarles para que tengan una vida sexual satisfactoria, que es lo que buscamos realmente, que ellos disfruten de su sexualidad en forma responsable, pero también conociendo las cosas que pueden hacer. Si un adolescente no tiene información sexual, va a recurrir a sus amigos y a la pornografía, que son los peores educadores. Porque no porque la pornografía lo haga intencionalmente. La pornografía lo que quiere hacer es excitar al adolescente que responda y tener éxito con esto. Pero la pornografía, por ejemplo, es un shot de dopamina. La dopamina, por ejemplo, les libera la dopamina a través de ver pornografía, se identifica con el personaje por las neuronas espejo y él siente que es el actor. Y después quiere hacer lo mismo que vive en la pornografía en la vida real, sin darse cuenta que la pornografía es ciencia ficción, es la guerra de las galaxias del sexo. Y empiezan las frustraciones y los problemas sexuales. En la pornografía no hay previos, los genitales los actores son elegidos por el tamaño de sus genitales y ellos no tienen esos genitales y ahí empiezan los problemas de autoconcepto y de baja autoestima. Y además quieren tener un coito que dure media hora, una hora, lo que dure una película, y además tener varios coitos seguidos, cosa que biológicamente es casi imposible que lo puedan hacer, mejor dicho, imposible. Pueden demorar 10 minutos, 15 minutos cuando tienen 16, 17 años, pero eso se va alargando. Es que esta conducta y este aprendizaje adolescente va a llegar también a la juventud. Porque mis pacientes van de los 18 a los 35 años. Y todos tienen el mismo problema y todos tienen la misma falta de información y creencias erróneas generadas por el porno. Porque ahí es donde están buscando la información. Y no es que el porno sea malo, no lo van a eliminar, va a seguir existiendo. Incluso en España ha aparecido una página de porno educativo para adultos, por supuesto, pero que te enseñan a cómo vivir tu sexualidad. El comportamiento sexual se relacionan con ideas, con las creencias, con los mitos que pueden tener de su sexualidad. Entonces, las creencias sexuales erróneas van a generar disfunciones sexuales erróneas. Y estas creencias son repetidas por el porno, por los amigos o por lo que ven en las mismas películas o series de televisión, como Netflix, por ejemplo, o también, bueno, no Disney, pero Amazon también presenta series donde ven lo mismo. Aparece acá Richard Dawkins, que es un biólogo británico, que él estudió los memes como una comparación paralela a los genes. Él hace un estudio de la genética, de la teoría evolutiva de Darwin, con la memética. Es decir, él dice, por ejemplo, que los genes transmiten de padres a hijos una serie de características que se van a repetir. Pero también hay una información cultural que no es transmitida por los genes, sino por lo que él denominó memes, que tiene una connotación diferente. El meme son ideas, conceptos, cultura, información, prejuicios, educación. El idioma, por ejemplo, es un meme y que se van replicando de generación en generación. Pero no todos los memes se replican de padre a hijo. Por ejemplo, el idioma, las modas, las costumbres, los valores, los pueden replicar de padre a hijo. Pero también hay una información horizontal que viene por los medios de comunicación, por las universidades, por los colegios, por la televisión, por los amigos y por la interacción con otros. Y van recibiendo una información que es diferente. El meme entonces es entidad de información, ideas, costumbres, modas, las religiones son memes y mucha de la sexualidad es transmitida por memes. Y se replican a veces del contacto con otros, con aprendizajes, con las redes sociales, con muchos influencers del sexo que no son sexólogos y que hablan de sus experiencias personales, con ideologías también de diferentes tipos, con adoctrinamiento y también con la pornografía. Ahora, la respuesta sexual, lo que pregunta un adolescente es, por ejemplo, ¿tengo que satisfacer a mi pareja siempre? ¿No? ¿Tengo que durar hasta que ella termine? ¿Tengo que saber cómo estimularla para que ella esté satisfecha y disfrute?
¿Debo ser capaz de penetrar cada vez que me lo pida, aunque no tenga ganas? ¿El hombre siempre tiene ganas de tener sexo? Son preguntas muy comunes de ellos. ¿El tamaño del pene es fundamental para el placer de la mujer? ¿Sin orgasmo el encuentro sexual no valió la pena? ¿O fue un coito de segunda? ¿Hay que lograr una erección inmediata apenas ves una mujer? ¿Lo normal es tener 2 o más coitos seguidos? ¿Cuánto dura la duración? Ellos dicen que dura de 20 a 30 minutos, cuando las investigaciones a nivel mundial, en poblaciones grandes, investigaciones significativas, te dicen que una penetración dura 3 a 7 minutos. Tiempo suficiente para que la mujer tenga orgasmo si es que no tiene ningún problema y se ha sido estimulada previamente. ¿El hombre debe esperar a que su pareja tenga un orgasmo antes de que eyacule? Empieza acá la patología eyaculación retardada, porque él cree eso. ¿El hombre es responsable del orgasmo de su pareja? ¿Masturbarse demasiado es malo para la salud? ¿Qué influye sobre la función sexual? O sea, todas esas preguntas no se las contestan, ni en el colegio, ni en la familia. Entonces hay ausencia de información sexual y desconocimiento de su cuerpo. Ellos van directamente a tocarse los genitales y buscar el placer inmediato. No disfrutan de tocarse el cuerpo, de demorarse, sino que muchas veces lo hacen apurado en el baño porque no hay un ambiente apropiado o duermen con hermanos o rápidamente. Las fuentes de información erróneas son las pornografías, los padres y las redes. Y es donde ellos obtienen la información. Presiones socioculturales por los estereotipos sexuales, lo que se espera con los hombres. Entonces ellos al aprender mal van a tener unas expectativas sexuales en la práctica que no las van a poder cumplir y va a generar frustraciones y disfunciones sexuales. Tienen miedos, prejuicios, tabú, vergüenza y han tenido algunas experiencias sexuales negativas y las siguen repitiendo y generando las disfunciones. Eso es lo que quería comentarles y ahora me gustaría muchísimo que ustedes participen haciéndome preguntas y respuestas, que se las daré yo la respuesta, por supuesto, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta ¿Alguna sobre el tema que pregunta les que he quieran puesto? realizar? No sean tímidos, que pueden hacerlo por el chat. En Facebook no hay todavía ninguna pregunta. Acá hay una pregunta. Saludos, un abrazo desde España. Fue las 2 de la mañana, así que sería genial. Claro, Dubi de Bosa, que está en España, ella también pertenece a APSES y también está de embajadora en el Congreso de FLACES. Y vamos a ponerte, Dubi también va a estar con nosotros y va a ser moderadora. La vamos a poner un domingo para que trabaje, hacerla trabajar desde allá a las 11 de la mañana para que no tenga que sacrificarse tanto. ¿Alguien quiere Nicolás, complementar algo también? Nicolás está para hacerte una pregunta, Pedro, levantó la mano, pero tienes que Dime, abrirle, Nicolás. A ver, un ábrele tú el momento. micrófono. A ver, un segundito. ¿Quién está transmitiendo conmigo? ¿Cómo se llama la Nicolás, persona? Nicolás. Nicolás. Ya te vi. Listo, Nicolás. Creo que tienes el micrófono abierto. No creo. Sí, lo que pasa es que demora un poquito a veces. Bueno, mientras tanto, Ya está ya abierto. está abierto el micrófono. Hola, Hola, sí, Nicolás. sí, solamente una pregunta para aclarar un poco esto, ¿no? Sí, cómo Acerca de no. la masturbación. Cuando decía, Sí. doctor, que la masturbación en demasía es mala para la salud, quisiera que nos hable usted un poquito acerca de ello. No, yo no dije que la masturbación era mala para la salud, al contrario, la masturbación es el momento más importante en la adolescencia, sobre todo es el pico más alto que hay en la masturbación y tienen la oportunidad los adolescentes de conocer su cuerpo. Lo que pasa es que hombres y mujeres se masturban y tienen deseo sexual,
Lo que pasa es que en nuestra sociedad pensamos que no, que las mujeres no se masturban, tienen menos deseo sexual que los hombres. Pero si una mujer, por ejemplo, no se ve los genitales, no se los conoce frente a un espejo, porque el hombre los ve a simple vista, la mujer no, no va a poder identificar qué parte de su cuerpo, cómo está conformada su vulva y qué es lo que le gusta, cómo se tiene que tocar, cómo se tiene que estimular para conocer la intensidad, la velocidad, la presión con la cual le gusta acariciarse y que le permite llegar a sentir placer o hasta tener un orgasmo. Si no conoce esa parte de su cuerpo, es muy poco probable que lo pueda expresar a su pareja. El autoconocimiento es fundamental. En el caso del chico que se masturba solamente para conseguir la eyaculación y el orgasmo, y si lo hace muy apurado, probablemente va a ser un futuro eyaculador rápido. Y eso va a impedir su disfrute y no va a conocer ni poder identificar el momento previo a la eyaculación. O sea, cuando ya no hay vuelta atrás o es la inminencia eyaculatoria. Y él para conocer eso tiene que practicar, cambiando sus movimientos, cambiando la presión, yendo a otras zonas que no sean solamente su pene o su escroto. Lo importante es que se explore en todo el cuerpo. Primero, que ambos lo hagan en un ambiente tranquilo. Celular apagado, una música suave, si quieren, o si no, la luz tenue, pero acariciándose todo el cuerpo, no solamente la parte genital. Uno se acaricia con la yema de los dedos, la palma de la mano. Es una caricia sensual, es una caricia erótica que va a provocarle deseo. Y es tocarse todo, acariciarse todo para identificar qué partes de su cuerpo que no son genitales pueden ser estimuladas o le gustan. Y después transmitírselo a su pareja. Pero no solamente conocerla, sino que si no lo transmites, no logras nada. Muchas parejas que aprendieron por la masturbación a tocarse y a disfrutar, les da vergüenza o les da miedo hablar con sus parejas porque piensan que saben mucho o que no es correcto decirlo y dejan de disfrutar de su sexualidad. La frecuencia puede ser todos los días generalmente en un adolescente que recién descubre su sexualidad. No tiene ningún efecto secundario. ¿Cuándo es mala la masturbación? Cuando estás solo y lo único que haces es masturbarte y no estudias, no trabajas, no produces, porque ya es una conducta patológica. Y también es negativa la masturbación cuando tú tienes una pareja y prefieres masturbarte y no estás con tu pareja. La mayoría de personas, más del 76% de individuos casados, hombres y mujeres, se masturban. Sin embargo, es un tema tabú que no se conversa y las parejas no saben. Yo les pregunto a mis pacientes, ¿tu pareja se masturba? No sé, supongo. No se lo preguntan. Es un tema tabú, no se habla, como si fuese algo negativo. Y todas son ventajas. Cuando una persona se masturba, aprende a conocer su cuerpo, cómo disfrutar de su sexualidad, duerme mejor, libera el estrés, eleva la autoestima, desinhibe a la persona. Entonces, todas son cosas positivas, negativas ninguna, a menos que sea una conducta patológica. Pedro, aquí hay unas preguntas. ¿Cómo empezar a decirle a un adolescente que iniciará sus poluciones nocturnas sin que se asuste? Pues tendrá elecciones, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la educación sexual no empieza en la adolescencia, empieza desde que la persona es niño. A un niño no le vas a hablar de eyaculación ni de masturbación, pero sí le vas a hablar a un puber que ya tiene 9, 8, 9 años y que está entrando a la adolescencia. Aunque ahora ya sabemos que la pubertad forma parte de la adolescencia, cuando empiezan los cambios secundarios y primarios de su sexualidad. A esa edad ellos tienen que saber qué es la eyaculación. No solamente los niños, las niñas también. Los niños tienen que saber qué es la menstruación, qué es un ciclo sexual. No separarlos por sexo, ambos tienen que saberlo. A esa edad tienen que empezar a saber cómo usar el preservativo. No que les digas tienes que usarlo, sino prácticamente enseñar en forma práctica cómo usarlo. Niños y niñas, porque si la niña va a tener actividad sexual, en el futuro y su pareja no quiere o no sabe cómo usar el condón correctamente, ella tiene que enseñarle. Porque cuando el condón se rompe es por una falla humana, no es una falla de producto. Entonces es muy importante explicarle que en la noche va a tener erecciones, ya sabe que tiene erecciones,
explicarle lo que es la eyaculación, que se pueden presentar estos sueños húmedos como algo normal. Yo sé que a los padres les cuesta hablar de sexo con los hijos y les da vergüenza, pero si no habló de chico y entra en la adolescencia, no puede darle una charla magistral. Tiene que ver alguna película y ir explicándole o hablando del tema por algún caso de un vecino, etcétera. Pero si tiene vergüenza, tiene que admitir, mira, nunca hablé contigo porque me da vergüenza, porque a mí no me hablaron. Pero es bueno que hables, porque mientras más hable, con su hijo más va a retardar el ejercicio de la función sexual. No es que porque tú hables de sexualidad con tu hijo se va a iniciar antes, al contrario, porque tienes que hablar en forma integral de la sexualidad, de la Pero, responsabilidad, de las consecuencias, etcétera. Sí, dime. ok. Doctor, buenas noches. ¿Cómo iniciar un proyecto de temas, charlas en colegios para adolescentes y que se asusten para que atraiga su contenido? Bueno, lo más importante es hablar con los maestros antes de dar una charla de educación sexual y con los padres de familia, a través de cuestionarios. Le mandas una encuesta y les preguntas abiertamente, vamos a hablar de sexualidad con tus hijos. ¿Qué quieres que sepan? Entonces ellos mismos van a darte las respuestas. Pero también preguntarle a los adolescentes qué quieren saber o de qué quieren que sea la charla. Porque ellos tienen derecho a educarse como ellos quieren, pero tienes que tener permiso de los padres. Tú más o menos presentas un esquema de un contenido de charla, pero tiene que haber una autorización de los padres para que no haya problemas. Y con el colegio también. Y después le dices, la charla primero es con los padres. Y le dices, mira, tus hijos quieren saber esto. Ahora, si no quieres que no participen, que no asistan a la clase. Pero esto es lo que ellos quieren saber. Y no te lo preguntan a ti, o si quieres te lo preguntan a ti, tú respondes, pero no vas a querer. Y los padres muchas veces no están preparados para hablar de este tema. Y ese es uno de los problemas que tenemos en el país. O sea, nosotros deberíamos formar a los padres, a la familia, porque, por ejemplo, ahora el Congreso aprobó que los padres decidan los contenidos que van a dar a sus hijos, pero los padres no están preparados, no saben qué contenido deberían dar. Entonces, en los colegios hay asociaciones de padres que deberían reunirse, y estoy seguro que muchos participarían para hablarles, darles información sexual y que sepan qué contenidos pueden ver sus hijos. Los que no quieren, por supuesto, tienen la libertad de decir que no, porque los maestros tampoco son las personas para dar los valores que tú quieres dar en tu casa. Entonces allí, y tampoco están preparados para darla, están igual que los padres de familia. O sea, no hay una formación de educadores sexuales como debería haber nuestro país, en el Perú. Incluso en Minedu, los perfiles que nosotros hemos visto no son personas capacitadas, son personas con ideologías políticas que quieren imponer una agenda que viene de otros países, pero no es la realidad, no es lo que quieren nuestros adolescentes. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Ya te digo, excelente ponencia sobre los memes, siendo un punto importante en las redes sociales. ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación de la mala influencia que hay a través de la gente que usa el área sexual como un tema pasional sin información? Sí, la mayoría de personas que están en redes, que son las influencers del sexo, hablan de su vida personal, de sus experiencias. Tú tienes que saber qué seguidores tiene y seguirlos también. Como hijo, tienes derecho. O sea, tú eres padre de un adolescente o madre de un adolescente, tienes que saber con quién se conecta y qué es lo que está viendo. Incluso los niños. Los niños están viendo mangas que tienen contenido sexual altamente perjudicial para ellos. Tú tienes que ver qué están viendo tus niños para poder conversar con ellos. La red, estas influencers se combaten. Nosotros somos los llamados a combatir esto con información sexual valedera. O sea, yo tengo programas de Instagram los días jueves y domingos. En estos programas hablo de sexología y también con Carlos Galdós los jueves en la mañana, que es para padres de niños. Yo hablo y después ellos me llaman y me preguntan. Pero yo educo. Mi función no es cómo tener sexo oral satisfactorio. Eso no. O sea, lo que tienes que hablar es lo que los chicos, adolescentes y padres necesitan de sexualidad. A mí me escriben adolescentes
chicos de 15, 18 años, de España, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Perú, y me dicen, yo no tengo plata para pagar una consulta, pero le escuché y quiero hablar de tal tema, ¿no? O sea, cómo usar el condón o qué hago si se rompe el condón, o puedo tomar la píldora de emergencia todos los días. Y le digo, ¿por qué no hablas con tu papá? No, porque mi papá no puedo, me da vergüenza, no quiero. Y él tampoco va a querer. Cuando yo lo hablo, los chicos de primaria me decían, ¿por qué a mi papá le da vergüenza hablar de sexo conmigo? Entonces tenemos eso como un tabú de nuestra sociedad y tenemos que cambiar esa mentalidad. La sociocultura, o sea, tiene que ver mucho porque interfiere con la biología. Nosotros con la fisiología no podemos hacer todo lo que queremos porque estamos en una sociedad y que es lógico, que te pone normas, te pone pautas. Pero muchas veces esas pautas están basadas en dogmas y la gente las cree. O sea, la religión también se basa en dogmas y el sexo también. Y ni siquiera se cuestionan que puede haber otra forma de responder sexualmente y que sea mucho más saludable. Entonces es muy importante hablar con tus hijos, si tienes hijos, o con los padres y explicarles cuál es lo negativo que tiene seguir a personas que no tienen calificación ni formación y que te dan consejos de sexualidad que te hacen daño. Nosotros recibimos pacientes, yo, que vienen por consultas sexuales y vienen dañados, perjudicados porque han ido a terapias con personas influencer o coach que lo que han hecho es complicarles mucho más la vida, han perdido un montón de plata y después se dan cuenta que no servía, que no era eso lo que los iba a ayudar a resolver el problema. Tengo un adolescente que me pregunta si es que hacen sus actividades con normalidad y tienen tiempo para masturbarse hasta 5 o 6 veces al día. ¿Eso ya sería malo? ¿Esa No, conducta ya no sería funcional? no es una conducta patológica. Al principio, como les digo, el pico de la masturbación cuando un adolescente aprende es algo que les produce mucho placer. Ya le decía que el porno les da un shot de dopamina, pero la masturbación con el porno son 2 shots de dopamina. Entonces el placer es mucho más intenso. Y no lo van a dejar poco a poco, se van a acostumbrar, lo van a ir dejando. Pero siempre y cuando él no se aísle, no deje de relacionarse, no deje de buscar pareja, cumpla con sus tareas, sus obligaciones, sus estudios, sus responsabilidades. Hay personas que tienen frecuencia alta y no es una patología. Los Bueno, patológicos no es que masturbarse sea obligatorio, pero las personas que dicen que son asexuales, que no se masturban, en sexología es una patología, porque es un deseo sexual o una frecuencia sexual hipoactiva o un deseo sexual inhibido. Algo hay en esa persona que no le sirve el sexo. Puede haber sido una experiencia traumática, una violación, no ha conseguido la pareja ideal, es tímida, tiene problemas de déficit de habilidades conductuales para relacionarse con otras parejas, etcétera. Porque la sexualidad, el deseo es innato, nacemos con él. Si no tienes ese deseo es que algo está funcionando mal. bueno, Pedro, muchas gracias por las respuestas. Te están dando aquí. No hay ninguna respuesta, no hay ninguna pregunta por Facebook. O sea que hasta ahora, hasta aquí llegamos con las preguntas. No, más nadie se ha manifestado. A ver, yo tengo preguntas en el chat. No Ah, sé ok. si alguno de ustedes puede entrar o las veo yo mismo. A ver, No, sí, las del chat son las que te estaba leyendo, son Pedro. las mismas. Sí. Ajá. Ok, son las mismas que tienes en el Facebook. Bueno, perfecto. No, en Facebook no hay preguntas, solamente las del Ok, chat. Ujú. bueno, entonces eso sería todo. La próxima ponente es el Yoster que va a estar acá con nosotros. Así es que va a hablarnos acerca del vaginismo, ¿verdad, Yoster? Sí, así es, el vaginismo. ¿Ya? Exactamente. Entonces, los esperamos en esa fecha, le vamos a avisar con anticipación y muchísimas gracias por haber estado, por haber participado y espero que sigan participando, incorporándose más, que les digan amigos a otras personas que ustedes conozcan, porque esto es para APSES principalmente, a través de Zoom, pero por Facebook pueden contactarse o conectarse, mejor dicho, diversas personas de otras asociaciones, de otros lugares. Un abrazo grande para todos también y gracias por haber estado conmigo.
Me encantó Me la alegro. ponencia, muchas gracias, aplausos te están dando allí en el chat. Muchas gracias a ustedes por participar. Ya tendremos otra oportunidad de vernos. Saludos, gracias doctor, aplausos, estrellita, lo máximo, felicitaciones, gracias. Bueno, hay alguien que me preguntó qué pueden hacer. Yo muchas veces doy consejos a través de mis redes. Pueden verlos en Sexólogo Rondón, en todas las redes sociales, ahí en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y ahí muchas veces hablo también, sobre todo en YouTube, para padres, adolescentes y también en Instagram, para cómo manejar determinadas conductas sexuales con sus parejas y también con sus hijos. Porque así como no hablamos con nuestros hijos, tampoco hablamos con nuestras parejas. Y eso es base de toda relación sexual. Un abrazo para todos y gracias Feliz por noche, haberme gracias aguantado. por tu ponencia. Bueno, estamos en contacto. Nos vemos. Adiós. Adiós, chao. Saludos. Chao, chao.